Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bien, gente, estamos aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, en habla hispana, para compartir con ustedes, como siempre, toda la información y, por supuesto, la bienvenida que le damos a todos los invitados especiales en nuestra señal internacional. Bueno, hoy, por supuesto, como siempre, ustedes pueden contactarse, comunicarse, enviarnos un mensaje, sus preguntas a través de el WhatsApp 11 27 00 34 81, también el 11 5457 30 77 o a través del correo electrónico galáctica radiotv@gmail.com. Bueno, una de las invitadas especiales del día de la fecha es justamente una de las grandes periodistas de este país, que realmente viene trabajando hace muchos años, con una vitalidad y una energía impresionante, así que ya mismo le quiero dar la bienvenida a la querida Luisa Balmagia, que está en línea directa con nosotros. ¿Cómo estás, Luisa? Un gusto tenerte aquí en Galáctica Internacional. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, bien. Perfecto, te vemos y escuchamos perfecto, maravillosamente. ¿Cómo va la vida, Bueno. Luisa? ¿Todo tranqui, todo en orden? Dentro de lo que se puede, ojalá, ¿no? ojalá pudiera decir todo tranqui, todo en orden. Es un momento muy especial. Mira, vos decías, bueno, de una periodista de una larga trayectoria, estoy casi cercana a cumplir los 50 años de 5 trabajo. décadas, Y ¿eh? no Claro. recuerdo, mirá lo que te digo, empecé a trabajar Muy en época joven, muy de jovencita, claro. en época de la dictadura. No recuerdo un momento tan complejo en democracia para nuestra patria, para nuestro país. Realmente es un momento que decir todo bien, yo diría todo patas para arriba, esa es la sensación. Coincidimos totalmente. Lamentablemente esa es la realidad, ¿no? O sea, muy poca gente, algunos pocos privilegiados, algunos dicen que está rondando el 25-30 como máximo % de la gente que puede decir que está, bueno, transitándola a la situación bien o bastante bien. El resto, estamos hablando de un 70% de los ciudadanos de este país que está realmente en situación muy complicada, ¿no? Sí, pienso que en realidad este modelo económico, que no es nuevo, quizás lo que nos tiene tan sorprendidos es la velocidad con que se está aplicando, pero digo, no es un modelo económico nuevo, es un modelo para, yo diría menos, 20-80%, ¿no? Ajá. 20% de la población Sí. que está bien, que es el segmento más acomodado, más privilegiado, y el 80% de la población, porque además a medida que pasa el tiempo se va ampliando esa brecha entre los sectores acomodados de nuestra sociedad. Claro. ¿Y sí? Nos hemos latinoamericanizado muchísimo en todo este Demasiado. tiempo, cuando Argentina supo tener una clase media muy potente, Ajá. que era más de la mitad de la población, ¿no? En Sí. su momento. Es un tema muy llamativo, Luisa, porque realmente había mucha esperanza de que se podía llegar a producir un cambio luego de situaciones de alta corrupción como venía teniendo la Argentina, pero que lamentable y tristemente esto se ha profundizado, ¿no? O sea, inclusive desde los propios integrantes del mismo Poder Ejecutivo Nacional que gobierna actualmente, generando una mayor incertidumbre a aquellos votantes que confiaron en este cambio que, bueno, muchos anhelaban y que hoy la gran mayoría se siente defraudada, ¿no? Claro, bueno, se suele utilizar, lo hizo también la dictadura, se suele utilizar el tema de la corrupción como disparador para cambiar gobiernos y modelos. Yo te diría a esta altura que la corrupción es inherente al ser humano. No importa dentro de qué modelo económico, dentro de qué sistema, hay que controlar que no se produzca corrupción. Obviamente hubo corrupción. Y este gobierno llegó con el mensaje de vamos a combatir a la casta, vamos a combatir la corrupción. Insisto, la dictadura decía lo mismo, y si vos te fijás, hay actores económicos de aquella época que están hoy en el gobierno y que son los mismos. Eso es Vienen lo a más combatir, llamativo, ¿no? Claro, claro. exactamente, vienen a combatir la corrupción, vienen a combatir a la casta, y se transforman, en realidad se encaraman al Estado para ser ellos más casta y obviamente para delinquir, porque lo que estamos viendo ahora es un saqueo que es brutal, y encima políticas absolutamente antipopulares, porque vos podés decir, bueno,
no justifico nunca la corrupción, ni en gobiernos populares ni en gobiernos antipopulares, pero durante los gobiernos populares hubo corrupción, pero no hubo un ensañamiento y encarnizamiento tan feroz con los sectores más vulnerables. Y acá entran los jubilados, los enfermos, las niñeces, la educación, la salud. Lo que estamos viendo, yo insisto, esto es como un genocidio por goteo, porque la verdad es que se está muriendo muchísima gente porque no accede a sus tratamientos médicos, a la salud. Se está desfinanciando absolutamente todo, Pedro. Lo que pasa con el tema de la discapacidad también es impresionante y es muy impactante, ¿no? Ayer estaba hablando justamente con algunas ONG y fundaciones y me hablaban ya directamente de la situación terminal que tienen muchas de ellas, prácticamente no sabiendo si el lunes próximo van a poder seguir funcionando, ¿no? Esto llama un poco a concientizarnos los ciudadanos de la falta de humanidad, curiosamente, que tiene un gobierno que generó justamente un cambio en un ministerio de salud, el ministerio tradicional que existía, ¿no es cierto?, en la Argentina, poniéndole un nombre justamente que se llama el área de capital humano, ¿no? O sea, generaron un cambio de nombre y sin embargo hacen todo lo contrario, ¿no? La propia Sandra Petovelo, la que dirige justamente este ministerio, que decía estar tomando conciencia en algún momento de la grave situación que tenía la República en esa materia, hoy termina haciendo un trabajo totalmente contraproducente y atacando realmente a aquellas instituciones, organismos que venían haciendo un trabajo de campo fundamental, ¿no? Dentro del ámbito de la discapacidad, dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito de la tercera edad también, ¿no? Que como vos claramente lo decías, está en una situación gravísima, ¿no? Pedro, este gobierno elige ganadores y perdedores, y dentro de los ganadores están obviamente esos sectores que hoy están diciendo, bueno, la economía está fantástica, que son los sectores de la agrominería, de las energías, claro, sí. La tecnología, pero el resto de la población, porque cuando el gobierno te dice, vamos, ahora que lo está recomendando nuevamente el Fondo Monetario Internacional, a subir las alicuotas que tiene que pagar un monotributista, y todos vamos a ser monotributistas, y está otro tremendo golpe al bolsillo del que ya viene teniendo la gente, ¿no? O sea, esto va a impactar más todavía de lo que ha sido afectado. Y está sacando retenciones, por ejemplo, al agro, que en este momento se está exportando muchísimo. El gobierno está eligiendo claramente quiénes son ganadores y quiénes son perdedores. Y sobre la clase trabajadora, y hablo, soy de otro siglo, claramente, y la clase trabajadora, ya nadie habla de clases en la Argentina, pero digo, de los trabajadores, de los asalariados, si querés, están realmente con salarios. Ayer tenía una estadística que decía que el 87% de los trabajadores, 87% de los trabajadores, tiene un salario insuficiente, no llega a los 15 días del mes, ¿no? Y es, claro. Fíjate vos, ¿cómo se gasta? El 28% lo agota apenas cobra ese salario para cancelar las deudas y cuentas que tiene pendientes. 21% logra estirarlo hasta 2 semanas su salario. Sí. A 15% para menos de una semana le alcanza, un 9% hasta una semana, y después un 9%, solo un 9% de esos asalariados pueden cubrir todo el mes. Con lo cual, está hablando del achatamiento, de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Hoy, perdóname, hace unos minutos acaba de hablar Caputo en un foro, y el presidente también, y vuelven a decir que en realidad es un relato mentiroso el que hacemos los periodistas. Y se fijan en un segmento del crecimiento de la economía. También creció la economía durante el gobierno de Carlos Menem, y el país quedó fundido. Los argentinos quedamos fundidos. No podés tomar, insisto, a esos sectores a los cuales le va bien, mientras a la población en su conjunto le va muy mal. Claro, ahí está el tema. Ahora, qué inconsciencia que tienen, ¿no? Porque ellos evidentemente tienen información de lo que está pasando. Este discurso berreta que intentan implementar, acusando siempre a los comunicadores sociales, a los periodistas, los que nos están, digamos, de alguna manera lo que no nos dicen, claro, lo que no te dicen, y teniendo en cuenta los que no están ensobrados por ellos mismos, ¿no? Porque ahí es donde está la otra cuestión.
situación. Lo grave de esta situación es la paradoja que vemos de alguien que dice que están ensobrados cuando ellos están pagando un montón de comunicadores sociales y periodistas para que distorsionen la información, ¿no? Ese es un tema tremendo, ¿no? Y más en una etapa democrática como la que venimos transitando hace tantos años, Luisa, ¿no? Es también un tema, en algún momento los periodistas vamos a tener que darnos un debate honesto y sincero. Uh-huh. Yo creo que, eh, digamos, esa, entre comillas, autonomía que tuvimos los periodistas durante mucho tiempo se Sí. terminó Uh-huh. cuando empezamos a transformarnos nosotros en ser nuestros propios autogestivos o Claro. casi empresarios de la comunicación. Uh-huh. Y ya dejamos de percibir un salario. este, éramos trabajadores de grandes empresas periodísticas, las grandes empresas periodísticas dejaron de serlo, se han transformado en unidades de negocios de otro tipo de cuestiones, Uh-huh. y entonces es muy complicado. Algunos sobrevivimos de la manera más honesta posible, haciendo lo que creemos Claro, que no es que fácil, tenemos que que es hacer. muy difícil y muy duro por todo el tipo de presiones que uno tiene y también por lo que Pero se ejercen. puede. Se puede, pero no es una situación fácil, ¿no? Cada vez No es se va una complicando situación más. fácil, Ujú. Pedro. Tal Yo cual. digo, antes en la dictadura desaparecieron muchos periodistas, muchos colegas nuestros. Hoy te desaparecen no contratándote en los Claro. medios de comunicación. O presionando a las Entonces, empresas que te están dando algún tipo de auspicio, apretándolas o mandándoles inspecciones e indirectamente, como nos ha pasado a muchos, ¿no? O sea, te van sí. cercenando y te van acorralando, ¿no? Sí, igual, bueno, por suerte yo voy a decir, hay empresas que al margen de eso entienden que la democracia implica Menos también la pluralidad menos de mal, voces y claro. te siguen acompañando, Ujú. pero se hace un trabajo mucho más Más complejo difícil, y más exacto. difícil, ¿no? Ujú. Y el gobierno, que dice que ha dejado de financiar periodistas, está claro que no, y que aprieta a los medios a través de Claro. una pauta publicitaria. Totalmente, es así, ¿no? Y el papel vergonzoso que hacen también muchos colegas, uno entiende porque, bueno, tienen que vivir, pero ya llega un momento realmente que sobrepasa todo lo razonable. Por eso está bien lo que vos planteás, que deberíamos hacer una autocrítica realmente con toda esta cuestión de la falta de ética y de respeto también que hay sobre la comunicación que se emite. Más hoy por hoy, con este avance de las redes sociales y las distintas alternativas comunicacionales, que a veces, bueno, se presta también para que este juego que hay sea utilizado específicamente por los especialistas que tienen los gobiernos para operar de una u otra manera, ¿no? Se ha berretizado todo mucho, digo, se Claro, ha berretizado la palabra, se ha berretizado el periodismo, pero es parte de lo que ha del pasado en juego general en en el su cual conjunto estamos, con claro. toda la sociedad, digo, porque se ha Uh-huh. berretizado la justicia, se han berretizado, digamos, los distintos actores de nuestra sociedad. Y también permanecer en los medios de comunicación a veces implica... eh, no sé, prestarte más al entretenimiento que a poder tener un diálogo con mayor profundidad o tratando de explicar qué es lo que pasa, ¿no? Todo se ha hecho muy rápido, muy vertiginoso, y eso de pronto también es lo que te exigen. Seguiremos batallando como podemos, Pedro, Claro. como hemos aprendido en todo este tiempo. Se hace difícil, pero insisto, no es imposible. Claro, uno tiene que mantener por lo menos su criterio y su ética profesional, que ya viene de años, como en tu caso. Hay muchos colegas que estamos en la misma situación y que a veces, bueno, nos replanteamos eso, pero bueno, hay un poco un lineamiento que uno ya viene manteniendo desde hace años, ¿no? Ahora, esta cuestión de lo que plantean muchos dirigentes que han conformado una matriz de estafa, de corrupción durante tantos años, ¿no es percibida por la sociedad? ¿Vos crees que este cambio que intentó hacer el ciudadano en los últimos años para ir intentando ver de buscar o de orientarse como para lograr una mejor calidad de vida, no ha tenido las expectativas que en algún momento muchos de los ciudadanos hemos tenido, justamente con respecto a los candidatos que han venido justamente dirigiendo los destinos del país? Mira, creo, te decía, se ha berretizado mucho todo, también se ha berretizado mucho la política. Ujú. Recuerdo hace unos años, antes de la llegada de Milei, yo preguntaba en más de una oportunidad, ¿quién le está hablando a los jóvenes? ¿Quién está hablando verdaderamente con la gente? ¿Quién se está
encargando de escuchar y de tratar de resolver los problemas cotidianos de la gente. Yo soy una férrea defensora, por ejemplo, del Estado, del rol que tiene que tener el Estado en una sociedad. Sin embargo, debo reconocer que el Estado dejó bastante que desear, como ocurrió durante la época previa al menemismo, cuando uno lo escuchaba a Bernardo Neusta decir, pero doña Rosa quiere un teléfono y no lo tiene, doña Rosa quiere tal cosa y no accede a buena electricidad, a buenos servicios. Bueno, el Estado, que somos en última instancia todos nosotros, pero hay algunos que tienen más responsabilidad, debió haber, por ejemplo, prestado mejores servicios. Lo escuchaba un compañero muy joven decir, hablando de los derechos de los trabajadores, que desde que él trabaja como periodista factura porque no tiene relación de dependencia, no ha tenido vacaciones, no ha tenido medio aguinaldo. Entonces, los políticos a veces hablan de derechos, hablan de las cosas que debieron haber ocurrido. Y más de la mitad de la población trabaja en negro o no está registrada, no tiene esos derechos. ¿A quién le hablan? ¿A quiénes le están hablando? ¿Con quiénes están? Entonces la gente llegó a un momento que dijo, yo no importa, no quiero escuchar más nada, voto a este pensando en Milei que venía a romper todo y que iba a ser mejor. No, Milei hizo un discurso muy eficiente para gente y una población muy desencantada de la política. Y la gente hoy está tan castigada, tan inerme, que yo creo que no puede ni siquiera reaccionar frente a esto. Está como entregada y resignada. Sí. Hay como un congelamiento, ¿no?, de todo esto que le ha ocurrido, que los dejó pasmado a más de uno, ¿no? Están como demasiado impactados, ¿no? No llegan a reaccionar porque nadie creyó que iba a acontecer, íbamos a terminar en una situación como la que se está viviendo, ¿no? Nadie pensó que iba a ser tan grave, pero además la gente está tan angustiada, tan aplastada, tan impactada, tan preocupada por poner un plato de comida en la mesa, por llegar a fin de mes, por pagar las deudas. Está el nivel de endeudamiento de las familias solamente para comer es feroz. Digo, la gente está que no puede reaccionar e insisto, y la influencia de las redes sociales en todo este clima que es, vos hablas con la gente y aún al que mirá lo que te voy a decir, aún al que le está yendo medianamente económicamente bien, hay un clima de agobio, de depresión, de que esto está terrible, aún al que le está yendo bien. Porque la verdad es ve lo que pasa en su entorno, ¿no? Ayer estábamos hablando justamente con 2 o 3 empresarios que justamente comentaban eso, ¿no? Que de pronto, como vos decís, 1 o 2 están en una buena situación y comentaban que se sentían impactados por los comentarios y lo que estaban atravesando sus propios amigos o algunos familiares, ¿no? O sea, eso realmente llega un momento también que provoca un clic. Ojalá se provoque ese clic y ojalá, siempre pienso en los jubilados que marchan todos los miércoles. Hoy justamente jueves hay un jubilazo iba a decir clase pasiva, nada de pasiva, bueno, de jubilados que no se resignan y que por supuesto van a estar acompañados por gremios. Seguro. Aprovecho, y esto va a ser el Ferrocarril Oeste entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, con entrada libre y gratuita, van a estar acompañados por bandas musicales, pero digo, los jubilados, los estudiantes ahora que los salieron discapacitados que mañana también, Julia, están convocando a una concentración como para ver cómo hacen para poder sobrevivir a este bataclazo al cual están asistiendo, ¿no? O sea, es todo un compacto de cosas que es muy fuerte, ¿no? Socialmente estamos en un momento muy, muy complejo, ¿no? Sí, por eso digo, bueno, no sé, hoy Caputo decía, el presidente, la economía va a dar una sorpresa a la política y el presidente va a ser reelecto. Y yo pensaba, bueno, quizás algunos aún que le están pasando muy mal vuelvan a votarlo a Javier Milei. Y si esto ocurre es porque la oposición no ha sabido generar una alternativa que vuelva a entusiasmar. O porque tal vez que le den, no sé, un aumento de 1,5 millones de pesos a los jubilados, por ahí lo pueden llegar a votar, pero eso es factible, es imposible. Por eso, o sea, no va a ser. Estamos siendo muy fantasiosos, ¿no? Creyendo eso, porque ya nos vienen mintiendo hace mucho tiempo, ¿no? Ese es el otro temita. Se perdió la confianza de alguna
alguna manera. Ahora, en ese aspecto, fíjate vos también cómo la justicia interactúa como apañando algunas cuestiones. Hoy a mí me llamó la atención lo que, por ejemplo, pasó con la cuñada de un periodista que es bastante contestatario, que viene haciendo denuncias, como lo es Alconada Moon, donde una candidata a jueza de la Argentina, que es familiar de él, directamente es vetada justamente su postulación en el propio Parlamento argentino. Eso te está hablando a las claras realmente cómo ha sido coaptada la justicia, cómo está siendo manipulada también, ¿no? Porque, bueno, si hay un periodista que tiene una actitud de investigar, de denunciar hechos de corrupción, y de pronto esta gente se entera que un familiar está como candidata, ¿no?, a ser nombrada jueza, y realmente es aplazada, es vetada, ahí es donde te das cuenta realmente que el sistema democrático no está funcionando como correspondería, ¿no? No, no, claramente no lo está haciendo. El Senado de la Nación, que es quien tiene la potestad de aprobar los pliegos de los jueces Claro. que se envían desde el Poder Ejecutivo. Sí, lo retiró, por ejemplo, el pliego de María Veronelli Micheli, quien estaba nominada en este caso para ocupar una de las tantas vacantes como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando, mira, de la provincia de Buenos Aires, que supuestamente allí hay un manejo político de la oposición. Fíjate la presión a qué nivel llega, de que directamente bloquean de una manera impactante, ¿no? Y esto la sociedad tiene que estar realmente en alerta, porque te está demostrando, si este tipo de operetas lo hacen en un distrito donde no tienen poder, imagínate lo que pueden hacer en el distrito porteño o en otras provincias del interior donde realmente está más afianzada y digamos aceitada esta cuestión del engranaje de la matriz corrupta que viene teniendo la Argentina hace tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, está claro que la aprobación del pliego de esta posible o futura magistrada para ocupar un cargo de la justicia federal en la provincia de Buenos Aires, eso es potestad del Parlamento Nacional, pero en realidad no solamente se castiga a la provincia de Buenos Aires privándola de una jueza, hay que ver quién va en reemplazo, a quién sí le aprueban el pliego para ir a ese lugar. Pero lo que es más que preocupante es que la cantidad de pliegos que han mandado de jueces federales para todo el país, porque está claro que este gobierno, el día que deje de ser gobierno, va a tener que transitar por muchos tribunales, porque las causas que están abiertas son infinitas. Y es cierto que hoy el Poder Judicial de la Nación es un poder absolutamente corrupto. Lo planteo así porque está en cabeza ahora de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse por la ley universitaria. Otros temitas, Y claro. y dilatan un tema, una ley de financiamiento de las universidades aprobada y revalidada en más de una oportunidad. El gobierno se niega a cumplirlo, esto es que es un gobierno que está atentando, el que debería hacer cumplir la ley, está atentando contra las leyes, está atentando contra el sistema democrático, republicano y federal. Y la Corte Suprema de Justicia mira para otro lado porque es un tema verdaderamente urgente. Se está desfinanciando a la educación en general, a las investigaciones, a las universidades, a nuestros científicos. Es aberrante. Y la Corte es un tema que te diría que debería ser resuelto de manera urgente. No hay nada que discutir y la Corte sigue sin pronunciarse todavía. Es verdaderamente, si tuviéramos una justicia, no una justicia, un poder judicial en realidad hay que decir, con otra Corte Suprema de Justicia, me parece que otra sería la realidad de la Argentina. Muchas de las cosas que se han producido, como la no aplicación de la ley en emergencia de discapacidad, Claro, está aprobada y el gobierno no la aplica. Claro, mira por otro costado, o sea, dice una cosa y termina haciendo todo lo contrario, ¿no? Eso es lo llamativo, el doble discurso que hay. Sí, y esto, las empresas que siempre reclaman tanta seguridad jurídica, la verdad es que este gobierno dice una cosa y hace absolutamente más inseguridad jurídica de la que tenemos hoy los ciudadanos en este país con este gobierno, no se consigue. Ahora, en ese aspecto, fíjate vos también lo que se ve es la pelea, la disputa interna que hay dentro del mismo Ejecutivo y con muchos de los funcionarios que están en la mira, en el caso, por ejemplo, de Adorni y otros tantos que han cometido hechos no demasiado claros, está reflejando que la justicia también es bastante lenta, ¿no? Llama poderosamente la atención también la pelea interna que hay entre la propia secretaria presidencial Karina Milei, el asesor Santiago Caputo,
punto, y también estas cuestiones de desprolijidad vergonzosas que vienen teniendo con la propia vicepresidenta, ¿no? O sea, es un combo de cosas que va mechando y que va impactando de una manera llamativa, y que de alguna forma lo planteó el arzobispo de Buenos Aires, Cuevas, justamente en las últimas horas cuando estuvo el Ejecutivo justamente en el TEDEM del 25 de mayo, y que parece que no le dan un mínimo de importancia a esto, ¿no? Lo que se está planteando, donde hay un montón de advertencias, y que si hubiera un mínimo de conciencia se tratarían de emprolijar un montón de cuestiones, pero uno no ve de ningún punto de vista que se vaya por ese camino, ¿no? De rearmar un poco la estructura de la imagen tan deteriorada que viene teniendo el gobierno, ¿no? El gobierno no tiene frenos, el gobierno hace oídos sordos a todos los discursos y señalamientos ético-morales. Es un gobierno prácticamente que lo viene realizando, descartando gente, desechando gente, que es algo a lo que hizo referencia Monseñor Jorge García Cuerva el 25 de mayo en la homilía en el Tedeum. Sí. La verdad es que es un gobierno que como no encuentra frenos, sigue avanzando. Y lo llamativo es la falta de solidaridad y de empatía que hay de una parte enorme de la sociedad. Pedro, esto no hubiese sido posible hace unos años, cuando teníamos una sociedad mucho más homogénea, donde sentíamos todos que éramos comunidad. Hoy estamos rotos como comunidad, estamos, creo que... Nos ganó el individualismo, tal vez, Luisa, o sea, sí. Ese no importarle lo que le pasa al otro, esta cuestión de la deshumanización, que uno lo ve claramente lo que pasa y cómo circulan los comentarios y las agresiones en las redes sociales, ¿no? Eso es un claro ejemplo de este tremendo deterioro que hemos venido teniendo, ¿no? Sí, y si eso baja desde el máximo poder, que es la presidencia de la nación, todo el mundo se siente habilitado para redoblar la apuesta y ser muy cruel. Yo creo que va a quedar tierra arrasada cuando este gobierno no esté, y aquel que asuma va a tener una ardua tarea, porque además la gente ya tampoco tiene demasiada paciencia, quiere resultados ahora, ya para el día de ayer, y entonces va a haber que ser muy, muy paciente y muy eficiente, claro, además a la hora de recomponer este deterioro tremendo, ¿no? Esta grieta que se ha incrementado, ¿no? O sea, creíamos algunos que esto se iba a cerrar, y sin embargo hay una mayor grieta de la que existió en algún momento, ¿no? Eso es lo más penoso de todo. Y ayudar a entender a la gente que esto que está pasando no es producto de me va mal porque, bueno, no hay trabajo. No hay trabajo porque hay un modelo económico implementado. No es por casualidad que estemos tan mal, que nos vaya tan mal, que no alcancen los salarios. Hay un modelo económico de destrucción. Claro. Y ese me parece que es lo que hay que explicarle a la gente, porque vos... seguramente toda tu vida trabajaste y siempre trabajaste de la mejor manera. De los 12 años, desde los 12 años que vengo trabajando. Bueno, y hay épocas en las que te ha ido mejor y otras épocas en las que te ha ido mal. Uno podía sobrellevar las cosas. Hoy se hace muy difícil, ¿no? Y más en el caso de nosotros, que ya tenemos unos cuantos años encima, y que uno pensaba que a esta altura del partido íbamos a estar un poco más tranquilos. Sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Porque uno termina con un montón de problemas de salud, infartándose, como me pasó a mí, le pasó a un montón de gente, por este tremendo estrés, esta grave situación a la que nos llevan justamente los políticos y los dirigentes en los últimos tiempos, ¿no? Esto que vos hablabas es claramente la realidad de lo que vivimos. Pero bueno, así es. Trataremos de seguir poniéndole la mayor energía para no bajar la guardia, como quien dice. Te mando un gigante abrazo, gracias por este momento, y seguramente te voy a convocar cuando tengas algunos minutos en algún otro día para seguir charlando de otros temas que me interesaría mucho dialogarlo contigo, ¿eh?
Bueno, Pedro, te mando un abrazo, muchísimas Otro gracias y gigante a para no vos. deprimirnos, a Claro que juntarnos, no, a meterle, a seguir. tratar de cargarse de las mejores energías para hacerle frente a esta tremenda incertidumbre que nos han metido estos dirigentes impresentables que venimos teniendo. Un gran y Te mando un gigantesco abrazo. beso y abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, la escuchaban ustedes a Luisa Balmagio, con quien estábamos analizando un poco lo que vivimos, lo que nos pasa, ¿no? Un tema que realmente nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar en esta proximidad electoral que se avecina, ¿no? Dentro del sistema democrático todo, pero también hay que hacerle notar a los caraduras y sinvergüenza, estafadores y engañadores seriales que esta no es la alternativa o el camino que ha elegido la gran mayoría del pueblo argentino, ¿no? Pensábamos, creíamos que íbamos a tener un cambio adecuado en los tiempos que corren y sin embargo los hechos demuestran que estamos viviendo todo lo contrario. Ya volvemos con más Galáctica Radio y Televisión en esta edición internacional del Glóbulo para vos.